las voy a subir en un Drive para que las tengan, por acá igual. ¿Ya? Vamos a comenzar inmediatamente con esta clase que es acerca de localización. Ahora no. Ya. Confírmenme si se está viendo la diapo, por favor. Sí, Sí, profe. profe. Ya, muchas gracias, chicos. Bueno, la clase pasada vimos conceptos generales de gestión de operaciones y hoy día vamos a ver un vistazo de lo que es el electivo de gestión de operación en relación a la planificación de la localización de instalaciones, ¿ya? Un aspecto importante acerca de la gestión de operaciones es saber de dónde o en dónde poder localizar ya sea mi planta o mi cadena de suministro. En este caso, dice la investigación del problema de localización de instalaciones, PLI, problema de localización de instalaciones, se inicia con el trabajo de Weber en 1909, quien realiza el problema de localizar un almacén para minimizar la distancia total del viaje entre dicho almacén y sus clientes, espacialmente distribuidos. El problema de localización de instalaciones simplemente es un problema de asignación espacial de recursos, cuyo objetivo es ubicar instalaciones y quizás asignar clientes a las instalaciones para optimizar un objetivo implícito o explícito, especialmente dependiente. ¿Ya? Entonces, lo que quiere la gestión de localizaciones es saber dónde ubicar un almacén de tal manera que em, pueda yo visitar al cliente a un costo menor y con la condición de abastecer su demanda. Para los problemas de planificación y localización de instalaciones, las preguntas claves que los modelos matemáticos tratan de desarrollar son las siguientes. Primero, ¿cuántas instalaciones deben ser construidas? Que es una variable súper importante, ¿ya? No es lo mismo construir em, una instalación o un almacén que 3 o 4 almacenes, ¿ya? El costo se eleva muchísimo. Entonces, ¿cuál creen que es el criterio cuando veo cuántas instalaciones debo construir? ¿Maximizar o minimizar? Chicos, chicos, Profe, ¿sí? yo creo que minimizar porque si estamos hablando de gestionar costos, lo ideal es que sea lo menor posible. Ya. En este caso siempre vamos a tratar, muy bien, eh, vamos a tratar de minimizar el costo de instalación, pero bajo una premisa, que se pueda satisfacer toda la demanda del cliente. Entonces, la cantidad de localizaciones tiene que ser la mínima posible, siempre y cuando cumpla con la restricción de abastecer a los clientes. Una vez que decidimos cuántas, por ejemplo, 2 o 3 instalaciones, ¿dónde debe localizarse cada una de las instalaciones? Y aquí la pregunta, ¿dónde me tengo que localizar más cerca del cliente o más cerca o más cerca de mi proveedor? Depende de la empresa o la industria, profe. ¿Ya? Por ejemplo, si una empresa encargada del retail, por lo general debería estar más cerca del cliente. Pero si una empresa, no sé, manufacturera, entre comillas, o por ejemplo una maderera, debería estar más cerca de la materia prima, en este caso, en las zonas donde tienen más bosque. Ya, súper bien. Muy bien explicado. Gracias, Marcelo, parece que fue. Tercer punto, ¿qué tamaño debe tener cada instalación? ¿Ya? No es lo mismo instalar varias instalaciones con capacidad de 10 o una instalación con capacidad de 100, ¿ya? El tamaño también lo determina el modelo.
cuánta demanda debe ser asignada a cada una de las instalaciones. O sea, a cuántos clientes tiene que abastecer el, el centro que yo estoy instalando. Entonces, ya con estas cuatro preguntas, los modelos de planificación de instalaciones pasan a ser complejos porque es difícil responder a estas preguntas sin realizar optimización, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver las curvas de trade-off entre servicio y costo. Por ejemplo, acá está el comportamiento de los costos de distribución versus el número de localizaciones o el número de almacenes. Un segundito que aquí están ingresando todavía. Ya, ¿quién me puede interpretar esta imagen que pueden ver ustedes en la pantalla? Uno nomás. Que si bien a mayor número de localizaciones vamos a tener beneficios respecto al transporte, los costos igual se nos van en alta. O sea, en la parte de despacho nosotros nos ahorramos, pero Ujú. también hacia la distribución propia del mercado nos va a costar, o sea, distribución propia de nosotros nos va a costar más, pero hacia el cliente nos cuesta menos. Entonces, Claro, realmente el costo total va a ser similar en las diferentes ocasiones, por los costos que pueden tomar. muy bien. Entonces, miren, aquí fíjense en los tipos de costos que estamos analizando. Operación de almacenes es un costo escalar que va aumentando dependiendo de la cantidad de almacenes, ¿ya? El costo de operación. El costo de inventario también va aumentando, primero de forma exponencial. em, Cuando tengo poquitas instalaciones y empiezo a crecer y después se empieza a aplanar un poco la curva del costo de inventario porque a medida que voy teniendo más números de localizaciones yo voy disminuyendo el costo de inventario, ¿ya? No disminuyendo, pero la curva se va aplanando, ¿ya? Se ajusta respecto a, a una recta, ¿ya? El transporte a las ubicaciones también crece, pero los costos de entregas locales o al cliente final, los costos disminuyen, ¿ya? Entonces, acá tenemos las curvas de costo total. Fijémonos que a medida que vamos, en cada pulso de esto aquí, a medida que vamos poniendo una nueva instalación, a medida que vamos aumentando las instalaciones, van disminuyendo los costos. Pongo otra instalación, disminuyen de nuevo los costos. Pongo otra instalación, disminuyen, pero no al mismo nivel, porque ya empiezan a aumentar los costos de gestión y de operaciones de los almacenes. Y aquí empieza ya literalmente a subir, ¿ya? Fíjense esta curva de costo total. Así que nos da lo mismo que, la cantidad de instalaciones que nosotros pongamos en en una empresa, ¿ya? ¿Cuáles son los problemas típicos? Ayúdenme con la lectura, a ver, veamos quién está conectado. Habemos 45 participantes. Así, al ojo, Francisca Cancino. Ayúdeme con la lectura, por favor. ¿Está por ahí? Francisca. Ya. Es medio fome cuando la clase se quedan todos callados, así que, a ver, otro al azar. Alonso, no, Constanza Mora. ¿Está por ahí Constanza Mora? Creo que activó su micrófono, pero no lo escucho. ¿Los demás la escuchan? Chicos, o me escuchan a mí, que no tengo respuesta de nadie.
No, A usted profe, sí no se lo escucho. escucha, profe, pero a la compañera no. Ah, ya. Gracias, Marcelo. Chuta. Parece que hay problemas técnicos ahí. Bueno, voy a leer yo si es que los demás no pueden o no, Yo, o no profe, lo quieren. ayudo. Ya, ¿quién dijo yo? Yo, Kevin Mancilla. Ya, por favor. Dale. Los problemas típicos. Los problemas típicos. Localización de una instalación simple. Solo una instalación en la que se localiza sin interactuar con otra instalación existente. Ejemplo, incluyen la ubicación de fábricas o sucursales, de instalaciones estatales, etc. ¿Sigo los 4? Sí, por favor. Ya, la localización de múltiples instalaciones. Los costos de producción y transporte son bastante importantes, además de la interacción que existirá entre todas las instalaciones localizadas. Este tipo de problemas considera redes de producción, distribución de plantas y sucursales, con el objetivo de minimizar los costos. La localización de almacenes competidores. El ingreso que obtiene un almacén en particular depende de la ubicación relativa de sus competidores. Los ejemplos son localización de multitiendas, supermercados y restaurantes, entre otros. Y por último, la localización de servicios de emergencia depende del tiempo de respuesta para los llamados de emergencia. Las aplicaciones son la ubicación de estaciones de policías, de bomberos y los hospitales. En estos problemas, el criterio de decisión ya no es el económico, sino el nivel de servicio entregado a la población. Ya, muchas gracias, Kevin. Entonces tenemos 4 criterios diferentes aquí para localizar. El primero y el más sencillo es localizar una planta común y corriente, ¿ya? O una fábrica, una sucursal grande, la cual me permita satisfacer la demanda o a mis clientes. Luego tenemos localizaciones múltiples, que aquí sí el criterio va a ser, obviamente, disminuir los costos de producción y de transporte, pero también una planta, es ilógico que una planta esté al lado de otra. Si yo voy a hacer localización de múltiples instalaciones, tengo que obligar al modelo matemático a que no asigne la misma localización para las 2 o 3 plantas, ¿ya? Entonces, aquí los modelos se vuelven un poco más complejos porque tiene que esta nueva instalación provocar una red de distribución que sea óptima, ¿ya? Y ahí el tema cambia. Localización de almacenes competidores. Dice el ingreso que obtiene un almacén en particular depende de la ubicación relativa a sus competidores. Los ejemplos son localización de multitiendas, supermercados, restaurantes, entre otros. Por ejemplo, nadie va a ubicar un supermercado en un camino de tierra que queda cerca de la carretera, ¿ya? Que está súper lejos de los competidores y de los clientes. Entonces, la localización de los competidores define un poco de dónde está la gente y dónde yo también me tengo que localizar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea es localizarse cerca del cliente final cuando hablamos de multitiendas, supermercados, restaurantes. El criterio cambia completamente cuando vemos la localización de servicios de emergencia, porque aquí el objetivo no es minimizar los costos. En ese caso se construiría solamente una estación de bomberos, una estación de policía, un hospital, y no habría más, porque el criterio es minimizar costos. Pero cuando hablamos de servicios de emergencia, el objetivo ahí es maximizar la cobertura del servicio a las localidades. Entonces, ahí el criterio cambia a un criterio de cobertura, sin importar si económicamente es rentable o no, ¿ya? Lo importante ahí es satisfacer una determinada población. Sigamos. Y bueno, la discusión que yo siempre pongo sobre la mesa, ¿dónde ubico una planta de producción? ¿Cerca de la materia prima o cerca del cliente? Pregunta abierta. Profe, si es una planta de producción más que de distribución, debería estar más cerca de la materia prima. ¿Por qué? Porque está produciendo, entonces debe tener los recursos necesarios para elaborar lo que está construyendo.
Entonces les conviene más tener al alcance esos recursos que el cliente final en este caso. Pero si el cliente final está lejos y el costo de transporte me sale muy caro, ¿igual la ubicaría cerca de la materia prima? Es que depende igual, por eso, de la empresa como tal, a dónde va a ubicar dicha empresa. Por ejemplo, como le colocaba el caso de la maderera, sí o sí debería ser cerca de la materia prima. Pero, por ejemplo, si es una empresa que se dedica, no sé, a fabricar telares o cosas de tejido, indiferente a que su materia prima esté, no sé, en el campo, por así decirlo, donde están los animales que producen dicha lana, también es conveniente que ellos tengan un punto de distribución que esté más cerca del cliente en este caso. Ya, súper bien. El criterio obviamente va a depender, como decía el compañero, de cada empresa, ¿ya? Pero en general se da lo que decía el compañero al principio, que la planta de producción está más cerca de la materia prima. ¿Por qué? Porque la mayoría de las plantas de producción trabajan con materia prima que viene de la tierra o que vienen de los animales. Cuando se trabaja con materia prima que viene de la tierra, tenemos un problema grande. ¿Por qué? Si es que nosotros cosechamos y una vez cosechado el producto tenemos que procesarlo e ir a dejarlo 5, 6, 8 horas más lejos de la planta, lo más probable es que ese producto pierda las propiedades y pierda la cadena, si es que hay cadena de frío o pierda la humedad, etcétera. Entonces, cuando hablamos de campos y de cosas que son sensibles a las temperaturas, por ejemplo, tenemos que ubicar la planta cerca de los plantíos para que el producto no sufra desperdicio. Em, una vez una empresa de packing eh, que se dedica a esto de comprar frutas de distintos campos, etcétera, estaba comprando, estaba comprando tomates, ¿ya? Y tuvo un error en la logística que mandó a todos los camioneros a buscar los tomates en un día. El tema es que todos los camioneros llegaron con sus camiones a la planta a dejar los tomates y la planta no tenía la capacidad para poder abastecer a todos los camiones o atenderlo a todo y descargar rápido. Entonces hubo varios camiones que quedaron afuera de la planta esperando en la carretera. El tema que pasó con esos camiones que como habían cosechado temprano y ya iban a ser las 4 o 5 de la tarde, ellos llevaban tomates y los tomates a todo el sol se empezaron a descomponer, empezaron a perder la humedad y llegaron a las 7 de la tarde que ya atendieron a los camiones, llegaron todos malos los tomates, ¿ya? Porque perdieron su nivel de humedad y el sol le afectó mucho. Entonces, por eso, generalmente, no en todos los casos, cuando tomo la decisión de ubicación de plantas, sobre todo, me ubico más cerca de la materia prima. Por ejemplo, con un packing. Em, ¿Dónde puedo instalar el centro de distribución o la bodega? Ya que es distinto a una planta de producción. ¿Dónde es más conveniente el centro de distribución? Esa sí debería ser más cerca del cliente, profe. Sí, tiene que ser un poco más cerca del cliente, pero en un punto medio, ¿ya? Porque a veces la bodega no es el último paso antes de llegar al cliente, sino que pasa a un minorista y del minorista al cliente. Entonces tiene que ser un punto intermedio entre la materia prima y el cliente, de tal manera que me permita conectar bien con la materia prima y distribuirla al cliente final, ¿ya? Em, entonces tiene que ser un punto intermedio. Por ejemplo, la fábrica o las empresas como Amazon o AliExpress tienen su bodega ubicada estratégicamente para fomentar el transporte, pero también cerca de sus proveedores que les traen los paquetes y él los pueda ordenar y repartir después. ¿Ya? Factores que afectan la decisión de ubicación o de localización. Kevin, no sé si me puede seguir ayudando. Kevin, ¿era o no? Sí, aquí estoy. Ya, gracias. Ayúdame con la lectura, los factores. Los factores que afectan la decisión de ubicación. Primero tenemos las condiciones de todo tipo que favorecen la inversión.
los costos laborales, costos de materias primas, respecto, y sale proximidad entre paréntesis, costos del medio ambiente, costos de infraestructura del transporte, medio ambiente económico y político del lugar, costos energéticos, y la estructura que se dé a las instalaciones y a los otros eslabones de la CA afectará de manera significativamente los costos operacionales, incluido el transporte. Ya, súper bien. Ahora abro el micrófono al curso. ¿Alguno me puede dar un ejemplo en que haya influido alguno de estos factores para ubicar? El proyecto Dominga, ¿Ya? que se vio afectado por el costo del medio ambiente, porque iba a haber una intervención muy grande que podía dañar el ecosistema de los animales. Y además también podría ser el de medio ambiente económico y político del lugar, porque habían grupos sociales que estaban en contra de eso. Entonces, eso se interpreta como político del lugar. Sí, sí, también. Súper bien. Muy buena acotación. También esta hidroeléctrica Aysén parece que se llamaba, que era un proyecto que también se cayó por temas de medio ambiente y temas políticos, porque las ubicaciones de la antena y de todo lo que tenían que hacer estaban en reservas naturales, ¿ya? No sé si se llamaba Hidro Aysén o se llamaba de otra forma. Ya, otra pregunta. Por ejemplo, los costos laborales, ¿por qué afecta la decisión de ubicación? Este es fácil. ¿El sueldo mínimo, por ejemplo, es el mismo aquí en Chile que en Australia o en Estados Unidos? No, profe. Y afecta un poco también la disponibilidad de mano de obra cercana a la ubicación. Claro. Aunque al parecer muchas veces se tiene que elegir la ubicación por donde está la materia prima, por ejemplo, y la mano de obra, aunque esté muy alejada, igual se tiene que elegir la primera ubicación, o sea, por el primer criterio, que es la materia prima. Por ejemplo, el caso de las mineras. Existe mucho que llevan gente como de todo el país a trabajar al norte. ¿Ya? Es que el caso de la minera da para las dos partes, porque, por ejemplo, en Chile producimos mucha minería y mucho cobre, pero no hacemos nada con él, sino lo mandamos, más del 80% se manda bruto a, a China principalmente. A China, y en China hacen los conectores, los cables de cobre, todos los derivados del cobre, lo hacen ellos y ellos lo revendan. ¿Y por qué hacen eso? Porque la mano de obra es más barata en China que en Chile. Entonces les conviene más a los chinos comprar el cobre, que desde acá lo manden para allá, allá la mano de obra es súper barata y ellos lo revenden para otras partes del mundo. ¿Ya? Entonces, la empresa, sobre todo empresas grandes, eh, hacen un chanchullo ahí en realidad, porque este tema de medio ambiente y de costos laborales está como súper en boga en los países desarrollados, en los países de Estados Unidos, Europa. Quizá Chile ahora se está metiendo con el tema medioambiental, pero las grandes empresas para quitarse esto de encima, simplemente para borrar su huella de carbono, en vez de contaminar en Estados Unidos, por ejemplo, contaminan en Vietnam o contaminan en India, en que las políticas medioambientales y la mano de obra es súper barata y siguen produciendo igual, po, solamente que eh, les cambia el costo de transporte, pero los costos laborales son súper más baratos, ¿no es cierto? Condiciones de todo tipo que favorezcan la inversión. Y aquí podemos hablar acerca de subsidios, de proyectos, eh, de yo ubicarme en una zona de desarrollo comercial, va a favorecer la decisión de localización, ¿no es cierto? Por ejemplo, llevándolo a un plano súper más acotado. El tema de decidir localizar o abrir un negocio en un barrio nuevo, que no hay negocios,
puede ser una buena decisión de localización porque las condiciones favorecen la inversión ahí, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con las empresas. Entonces, tenemos costos laborales, afectan la decisión de localización, materias primas, el costo de medio ambiente, los costos energéticos también, súper importante. Cuánto me cuesta la electricidad en cada país, cuesta una cantidad diferente y es inestable en algunos países que se corta cada rato la luz. Por ejemplo, en Argentina tienen súper pésima red eléctrica porque a cada ratito se está cortando la luz. Entonces, los costos energéticos de instalar una planta que depende de luz, sabiendo que se va a cortar cada cierto rato, cuando hablamos de plantas y ubicaciones grandes, la decisión pesa harto, ¿ya? Ya, sigamos. Algunos métodos clásicos de solución de estos problemas está la heurística, programación entera y ubicación en redes. Nosotros vamos a ver la heurística de Manhattan o de la mediana, que es la más sencilla para poder eh, localizar una instalación. Pero también vamos a ver algunos modelos de programación entera que son el Plant Location Problem y el Set Covering Problem, ¿ya? Que son dos modelos de localizaciones que nos pueden ayudar a decidir dónde instalar una fábrica o una instalación. Ya. Si quieren o están tomando nota, tomen nota de esto. Tenemos un ejercicio aplicando la heurística de la mediana. Dice, una empresa posee 4 plantas de producción, PP, planta de producción, y desea ubicar un centro de distribución, CD, para centralizar el despacho de productos a sus clientes. Para ello debe decidir dónde ubicar este centro de distribución considerando la siguiente información. Primero, planta de producción. Tenemos planta 1, planta 2, planta 3 y planta 4. Segundo, tenemos las coordenadas de ubicación. Si esto es el eje X y el eje Y, sería el punto X20 e Y50. La planta 2 está en el punto 40,10. La planta 3 está en el punto 10,30. Y la planta 4 está en el punto 30,20. Estas plantas tienen alguna capacidad de producción anual. La primera planta 100.000, la segunda 250.000, la tercera 200.000 y la cuarta 400.000. Ya. No sé si alguien se podría arriesgar simplemente con ver los datos. Y espero que sea la primera vez que veo los datos. En decirme dónde localizar. ¿Dónde localizo? ¿Localizo cerca de la planta que produce 400.000 o localizo cerca de la planta que produce 100.000, el centro de distribución? Bueno, pasemos. La solución de la heurística de la mediana son estas dos mini ecuaciones que nos va a decir la localización, en este caso, del centro de distribución. La localización óptima, según esta heurística de la mediana, vendría dado por C de X, que es la coordenada X, y la coordenada Y, ¿ya? Nos va a dar un punto de coordenada X y un punto de coordenada Y, para el cual nosotros podemos localizar. Entonces tenemos que la sumatoria de las demandas por las coordenadas dividido por la sumatoria de las demandas nos va a dar la coordenada X para todo Y. Y la sumatoria de las demandas por las coordenadas de Y partido por la demanda o la producción, la sumatoria de la demanda de Y o la producción de Y para todo Y es la coordenada C sub Y. Veamos cómo esto se aplica al problema que acabamos de ver. En este caso, la localización X la localización del centro de distribución en su coordenada X, aplicando la fórmula, sería sumar, en la sumatoria, como dice acá, sumar la multiplicación de D por X sub Y.
X1. En este caso, multiplicamos la coordenada X, que es 20, por 100.000, que es la cantidad de producción o la demanda de esa planta, ¿ya? Como es sumatoria, sumamos la segunda coordenada, que es 40 por 250.000, la tercera coordenada, que es 10 por 200.000, y la cuarta coordenada, que está en el punto 30 de X, por 400.000. Y todo eso lo dividimos en la producción total, que serían los 100.000 más los 250.000 más los 200.000 más los 400.000. ¿Ya? Si nosotros aplicamos esta fórmula, nos va a dar un punto de la coordenada X, que es el punto 27.37 en la coordenada X. Si hacemos este mismo enfoque en la coordenada Y, consideramos la coordenada Y por su producción más la coordenada Y de la planta 2 por su producción, y así por todas las plantas dividido en la producción de todas las plantas, que nos da el punto 22.63. ¿Ya? Si nosotros graficáramos aquí, esta sería la solución gráfica que nos entregaría este problema. El punto E. El punto E es el punto que estamos localizando. El centro de distribución. Y acá está la planta 1, la planta 2, la planta 3 y la planta 4. ¿A cuál se localizó más cerca? Está más cerca del 4. ¿Por qué? Porque es el que más peso agrega a la coordenada. En este caso, la planta 4 produce 400.000, entonces como centro de distribución a mí me va a convenir ubicarme cerca de la planta que produce más. ¿Ya? Por otro lado, el otro punto que está cercano también es el punto 2, ¿ya? Que sería el B, y el otro más cercano es el C. Del que está más lejos es el punto A o la planta 1, porque en realidad no produce tanto y yo voy a querer optimizar los costos de instalación respecto al que produce más, ¿ya? Porque más logística me va a dar. ¿Entienden? Chicos. ¿Preguntas, dudas hasta aquí sobre el método Manhattan? Profe, entonces este método siempre va a estar ligado a la planta de producción que siempre produzca más. Sí, porque el que produzca más va a tener un mayor peso en esta ecuación. Va a tener un mayor peso acá arriba y va a tener un mayor peso acá abajo, lo que va a atender que la coordenada se tire cerca del que produce más o del que demanda más, ¿ya? Porque esto lo podemos ver desde el punto de vista de producción o del punto de vista de demanda, dependiendo de lo que diga el ejercicio. Entonces, este criterio de la heurística de la mediana, si hablamos del criterio de entregar, por ejemplo, cierta mercadería a ciertos clientes, se va a ubicar el centro de distribución cercano al cliente que más demanda, que más pide, ¿ya? ¿Para qué? Para minimizar los costos de transporte al cliente que más pide, ¿ya? Esa es la heurística de la mediana. Ahí sáquenle una foto a la fórmula o anoten la fórmula, por favor, eh, para que la tengan a mano de cómo se calcula una localización por la mediana, por la heurística de la mediana. Continuemos. ¿Dudas, consultas respecto a esto? Ya, parece que no. Sigamos avanzando. Otro criterio para poder localizar es el criterio de los factores ponderados. Ya, este tiene un poco menos de ingeniería o de fórmula, pero igual es un buen criterio si ustedes no tienen ningún dato con el cual trabajar y quieren hallar alguna aproximación para saber dónde van a instalar un almacén, una fábrica, etcétera. El criterio de los factores ponderados pasa a ser un criterio súper bueno porque es fácil de utilizar, ¿ya? Y dice, un ejemplo, un fabricante de aparatos electrónicos desea expandirse construyendo una segunda instalación, ¿ya? Su búsqueda se ha reducido a 4 localidades
4 localidades de la ciudad de Santiago de Chile: Puente Alto, Las Condes, La Reina, Vitacura, todas aceptables para la gerencia a lo que se refiere a factores dominantes o críticos, ¿ya? La evaluación de estos lugares, realizada en función de 7 factores de localización, aparece en la siguiente tabla. Ya. Veamos las tablas. ¿Qué criterios tienen para localizar? ¿Qué factores? Tiene varios, profe. ¿Los leo? Ya, Marcelo, por favor. Sí, el más importante en este caso es la disponibilidad de mano de obra, que equivale a un 20% de importancia dentro de la toma de decisión. Luego tenemos la calidad de vida junto a sistemas de transporte, que equivale a un 16%. Luego tenemos la proximidad a los mercados, con un 14%. Proximidad a los materiales, con un 12%, igual que los impuestos. Y por último tenemos el servicio público, que equivale a un 10% del total. Ya, súper bien. Muchas gracias. Entonces, aquí es un criterio de factores ponderados, es simplemente tirar sobre la mesa, escribir los factores que yo creo que me pueden afectar o que me influyen en mi negocio y luego les doy una importancia. En este caso, la mayor importancia de esta empresa es que haya disponibilidad de mano de obra. No se va a ubicar muy lejos de donde está la mano de obra, ¿ya? Y en este caso se le asigna un puntaje de 1 a 5, siendo 1 que cumple con el criterio o muy deseado y uno que no cumple con el criterio o no es muy deseado. En este caso, cuando hablamos de disponibilidad de mano de obra, Puente Alto tiene un 5, puntaje máximo, Las Condes tiene un 4, La Reina un 4 y Vitacura un 5. Siguiendo con los otros criterios, la calidad de vida en Puente Alto es un 2, en Las Condes es un 3, en La Reina es un 4 y en Vitacura es un 1. ¿Ya? El sistema de transporte para poder llegar a la empresa o a la localización en Puente Alto es un 3, Las Condes un 4, La Reina es un 3, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos nosotros para determinar cuál localización elegir de estas 4 es hacer la suma ponderada de los factores. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si acá tengo la solución. Acá está. Si nosotros hacemos la suma ponderada de los factores, nos dan los siguientes resultados. Puente Alto obtiene una puntuación de 3.48, Las Condes obtiene una puntuación de 3.7, La Reina una puntuación de 3.74 y Vitacura 3.5. ¿Ya? ¿Qué es lo que hicimos acá? Por ejemplo, para calcular este 3.48, lo que se hizo fue multiplicar el 20% por 5 más 16% por 2 más 16% por 3 más 14% por 5 y así fuimos multiplicando el puntaje por su respectiva ponderación. Si luego de eso hacemos toda la suma, nos va a entregar que este puntaje final. Como dijimos que el puntaje es de 1 a 5 y que lo ideal es que esté cerca de 5, elegimos aquella localización que permita identificar o cumplir con la mayor cantidad de criterios. En este caso, La Reina se llevó el lugar o se llevó la instalación, dado que tiene buenos servicios, buena mano de obra, buen sistema de transporte, proximidad a los materiales, etcétera. ¿Ya? Por eso salió ganando. ¿Se entiende o no, chicos? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Ya. Sigamos entonces. Ya. Con eso, esos son las dos formas más fáciles de determinar el criterio de localización. ¿Ya? Vamos a ver otra. Déjenme un segundito para abrir la diapo.
Por si acaso, estos días me asignaron acceso al LMS, así que ya tengo acceso ahí y las clases siguientes las vamos a tener a través de este medio, ¿ya? Y le voy a ir subiendo el material al LMS. Ya. Bueno, vimos a grandes rasgos los modelos de localización más sencillos, ¿ya? Y ahora nos vamos a meter con modelos de optimización o modelos de programación lineal para poder solucionar el problema de la localización, ¿ya? Pero antes de eso, a mí me gusta repasar un poco acerca de programación matemática, porque no sé qué tanto se acuerdan de eso. ¿Se acuerdan de programación matemática? ¿O programación lineal? Parece que no. Entonces, mejor es repasar, ¿ya? Ya, un alumno que me ayude con la lectura. Yo, profe, yo lo ayudo. Ya, gracias, Francisco, parece que es. Modelos de optimización en la gestión logística. Las empresas buscan realizar la gestión logística de una forma eficiente, flexible y que dé respuesta a sus refuerzos para alcanzar ventajas competitivas. Las ventajas competitivas en la administración de la cadena de suministro pueden ser completamente alcanzadas implementando y aplicando sistemas de modelamiento para mejorar la toma de decisiones gerenciales. Ya, entonces, lo que hacen los modelos es apoyar la toma de decisiones para tomar, sobre todo, decisiones estratégicas, ¿ya? Y mejorar la toma de decisiones, porque si las toman solamente la dirección de la empresa, por ejemplo, los gerentes, sin considerar todas las variables, probablemente estén cometiendo un error, ¿ya? Francisco, ¿puedes seguir, por favor? Los métodos de programación matemática entregan herramientas poderosas para procesar grandes cantidades de datos numéricos provenientes de la cadena de suministro de muchas empresas. Muchos datos, más aumento de la demanda, escasez de recursos, complejidad del mercado, entrega el resultado final de las necesidades. Ya. Entonces, ¿qué hace que los modelos de programación matemática se apliquen a la gestión logística? Es que tenemos muchos datos en la demanda. Tenemos datos de clientes, datos del producto, datos de la demanda, tenemos que gestionar el transporte, etcétera. Existe un aumento de la demanda, escasez de recursos y necesidad de herramientas de apoyo a la toma de decisiones. Ya, otro alumno que me ayude a continuar la lectura de esto de los modelos de optimización. Yo le ayudo, profe. Ya, gracias. Los modelos de optimización entregan estructuras para explorar el espacio de planes factibles en la cadena de suministro y estándares para integrar datos relevantes. Dentro de estos datos tenemos la programación matemática. Dentro de su círculo está la programación cuadrática, programación lineal, programación entera, programación convexa y programación no lineal. Ya, súper bien. Yo creo que ustedes vieron durante la carrera a partes de estos modelos, ¿no es cierto? ¿Cuáles vieron ustedes? Programación lineal, seguro que lo vieron. En investigación de operación, no sé si se acuerdan de eso. O no, no se acuerdan de nada. Sí, profe, creo que lo vimos ¿Se acuerdan también. de Y la programación no lineal creo que también. no lineal? Oh, es raro que hayan visto la no lineal. Creo que fue una pincelada, si no me equivoco. Generalmente la programación lineal está asociada a problemas lineales, que tienen soluciones lineales. Pero, em, pero en la carrera creo que ven programación lineal entera, o sea, cuando se trabajan, por ejemplo, una variable de decisión que es entera, por ejemplo, cantidad de personas.
cuando yo quiero decir sobre la cantidad de personas, no puedo decir que sea una cantidad 1,5, porque no existe media persona. Entonces, ahí la lógica que se usa es usar programación entera para problemas que necesiten valores enteros, ¿ya? Cuando tratamos problemas de decisión, sobre todo de decisión de localizaciones, también se usa la programación binaria, ¿ya? Que entrega una decisión de sí o no, o de 0 o 1. En este caso, los problemas de localización tienden mucho a usar este tipo de programación, que es la programación binaria, para solucionar los problemas, porque yo quiero saber si instalo o no instalo en alguna ubicación. Em, entonces, un modelo estándar de programación matemática es una función de maximizar o minimizar. Tenemos esas dos opciones. Una función z que es igual a f, a una función que depende de ciertas variables x1, x2, hasta xn, ¿ya? Entonces tenemos dos opciones, maximizar o minimizar. Generalmente nosotros queremos maximizar las utilidades y minimizar los costos o las pérdidas, ¿ya? Sujeto a una serie de restricciones, de, de tipo funciones que están delimitadas por un mayor igual, menor igual o es igual, y a este lado generalmente va una constante que limita a esa función. Generalmente los modelos terminan con que la función de f de x su n o su j tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque si yo no pongo esta restricción, muchas veces la variable puede tomar valores 0 o valores negativos, sobre todo cuando quiere minimizar. Cuando quiere minimizar, probablemente le va a decir que la forma más económica de instalar es no instalar o instalar 0 instalaciones, ¿ya? Así que con esta fórmula nosotros nos aseguramos que al menos los valores que nos entregue sean positivos, ¿ya? Es la restricción de naturaleza de las variables. Ahora no sé si se acuerdan mejor de los problemas de optimización. Ya, sigamos. Otro que me ayude con la lectura de esta fórmula. Es cortito. Ya, mejor lo leo yo. Dice, un problema de programación lineal es un caso especial de programación matemática, donde f y g son funciones lineales, ¿ya? Y tenemos que las funciones lineales son maximizar o minimizar z, que es la multiplicación de c sub 1 o c sub n por x sub n, que realmente a la variable lo acompaña una constante, ¿ya? Y lo mismo sujeto a una serie de restricciones que la variable está sujeta también a una constante que lo acompaña. Veamos. Para que se cumplan los supuestos de linealidad, tienen que cumplirse 4 condiciones. La condición de proporcionalidad, aditividad, divisibilidad y certidumbre. Tiene que cumplir esas 4 condiciones que aseguran que es un problema de programación lineal y no es un problema cuadrático, ni cúbico, ni que nos dé muchas soluciones. ¿Ya? Un problema eh, un problema cuadrático, ¿cuántas soluciones nos entrega, chicos? 2. Dos, ¿no es cierto? Una parábola tiene dos soluciones, dos puntos donde toca a los ejes, ¿ya? En este caso, la linealidad nos asegura que al menos tengamos una solución por cada problema que pongamos. Ya, ¿qué me puede ayudar con la lectura del supuesto 1 de proporcionalidad?
Yo, profe. Supuesto 1, proporcionalidad. Los niveles de actividad son multiplicados por coeficientes, tanto en la función objetivo como en las restricciones. Esto implica que las cantidades son directamente proporcionales con el nivel donde se lleva a cabo cada actividad. Por lo tanto, no se consideran economías de escala ni costos iniciales de implantación de cada actividad. Ayúdame con la 2 y la 3. Supuesto número 2, aditividad. No existe interacción entre las actividades, tanto en la función objetivo como en las restricciones. Por lo tanto, el valor total de cada función se puede obtener sumando las contribuciones individuales de las actividades respectivas. Supuesto número 3, divisibilidad. Las unidades de cada actividad se pueden dividir en cualquier nivel fraccional, permitiendo valores no enteros en las variables de decisión. Supuesto número 4, o hasta ahí nomás, por favor. Ya, 4 no. Ya vale. Supuesto número 4, certidumbre. Todos los parámetros del modelo son constantes conocidas, es decir, no se incorpora la naturaleza probabilística de los parámetros. Una alternativa para superar esta limitación es realizar un análisis de sensibilidad o post-óptimo. Ya. Entonces, en palabras simples, lo que dice el problema o los supuestos de linealidad que se tiene que poder sumar, ¿ya? Se tiene que poder dividir y que existe total certidumbre de los números que yo pongo en el modelo de programación lineal. O sea que no son parámetros dependientes de una probabilidad, ¿ya? Son constantes conocidas. Por ejemplo, si estamos minimizando distancia, la distancia es un parámetro conocido y que asegura que la distancia siempre va a ser la misma, ¿ya? Porque si es variable, ya el modelo no puede buscar el óptimo si es que estoy haciendo todo desde el punto de vista probabilístico. Ya, veamos la programación entera. Dice, programación entera. En muchos casos prácticos, las variables de decisión solo tienen sentido real si su valor es entero. Cualquier modelo matemático de optimización, maximización o minimización en el cual las variables de decisión deban asumir valores discretos o no fraccionarios puede ser catalogado como un problema de optimización entera. Denme algún ejemplo de programación entera. Yo les di el ejemplo de las personas, pero ¿qué otro ejemplo podríamos nosotros necesitar variables que son enteras? Cantidad de autos a fabricar. No se puede fabricar un auto y medio. Ya, súper bien. ¿Qué otra cosa no se puede ¿Los dividir? clientes tienen que ser números enteros? ¿O no? ¿El número de clientes se puede decir? Sí, número de clientes, sí. ¿Profe? Sí, Que hay ejercicios donde uno recuerdo que tiene que seleccionar cantidad de proyectos a elegir, pero, o sea, y tienen la opción de elegir o no elegir el proyecto, entonces las variables solo pueden ser 0 o 1. No sé si está bien. ya, esas son binarias. Eso es otro tipo de programación, porque solamente pueden ser 0 o 1, ¿no es cierto? Ya. Sí, en esos casos, cuando hay criterio de decisión de si lo tomo o no lo tomo, es 0 o 1 y es binario. Si bien 0 y 1 son enteros, pero aquí estamos hablando de todos los enteros mayores que 0. Pero bien los ejemplos. Ya. Por otro lado, cuando hablamos de programación matemática, tenemos optimización combinatoria, que son los que recién mencionaba el compañero, donde existen problemas de programación entera donde las variables solo pueden ser 0 o 1, o sí o no. Estos problemas son conocidos como problemas de programación entera binaria o puros o mixtos, o también como problemas de optimización combinatoria. También se le llaman a esto que se le tiene que decidir. Ya. Y aquí la etapa es para modelar un problema, ¿ya? Un problema de la vida real, pasarlo a programación matemática. Existe la definición del problema. Primero, identificar bien el problema. Segundo, construir un modelo que trate de simular o de acercarse lo más posible a la realidad del problema. Tercer punto, para construir un sistema tenemos que hacer levantamiento de datos
con los cuales nosotros vamos a trabajar después en el modelo. Con esos datos, el cuarto punto es obtener una solución a partir del modelo. El modelo nos va a entregar una solución que a priori cuando la entrega no sabemos si está bien o está mal. Por eso en el punto 5 hacemos una prueba del modelo y de la solución obtenida. A ver qué tan bueno es la localización o qué tan buena es la ruta que me mandó. ¿Ya? Una vez que hacemos la prueba del modelo, lo podemos ajustar, ¿no es cierto? Y el punto 6 es establecer controles sobre la solución. Por ejemplo, si me estoy dando cuenta que me está haciendo un subtour, por ejemplo, en los ruteos, o que la solución me está entregando valores muy altos, yo puedo poner controles para que me entregue una solución quizá en menos tiempo o una solución que sea peor, pero que me la entregue en 10 segundos, por ejemplo. ¿Ya? Y una vez que tenemos esa solución, logramos hacemos la implementación de esa solución en la vida real. Lo bonito de cuando hablamos de sistemas o de modelamiento de sistemas es que es un proceso no costoso, en el sentido de que no tenemos que instalar la fábrica para saber si nos va a servir o no, sino es todo un proceso de modelado que se hace a través de software, ¿ya? Y no se gastan tantos recursos como si lleváramos la solución al mundo real. ¿Ya? Así que la implementación de la solución pasa a ser el paso como más caro cuando uno ya propone una solución y la aplica, ¿ya? Pero todos los pasos anteriores son bien teóricos, ¿ya? Entonces, cuando quieran modelar un sistema, ya sea con programación lineal o entera, pueden seguir estas etapas. Eso. Bueno, en el caso de este curso no nos da el tiempo para que ustedes modelen o programen modelos tan avanzados en un corto tiempo, un corto plazo. Pero yo les voy a dar los modelos matemáticos, los voy a explicar y se los voy a dar programados ya. Así que no se tienen que preocupar por eso. Pero sí me gusta que entiendan el proceso del modelamiento y el cómo se programa para que entiendan los modelos en realidad. ¿Ya? Yo se los voy a dar programados, como les dije, pero lo ideal es que lo entiendan por qué se programó de esa forma. Ya, para ir cerrando, ya que no hay muchas dudas o consultas, tenemos modelos de optimización en la gestión logística. Lo importante cuando hablamos de los modelos, como introducción a los modelos, antes de meternos a explicar modelos específicos de localización, es que los modelos cuantitativos no toman las decisiones, pero pueden volverlas más claras y fáciles. ¿Ya? O sea, al final el que toma la decisión sigue siendo el jefe o el gerente, ¿ya? No podemos tomar la decisión nosotros simplemente con los resultados del modelo. ¿Por qué? Porque los modelos apoyan, son herramientas de apoyo a la toma de decisiones, pero no toman las decisiones por sí solos, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre en los modelos va a haber algunas partes de la realidad que no consideramos, ¿ya? Y que es súper importante ver. Aunque los modelos están siendo tan avanzados ahora, chicos, que los modelos están tomando decisiones solos, porque ya se están acercando tanto el modelo con tantas restricciones, tantas funciones, que se asemeja mucho a la realidad. Y esto se lo voy a poner como un ejemplo. No sé si conocen los autos Tesla, que a mí me gusta mucho la tecnología que ha desarrollado Tesla. Y el software que tiene Tesla por detrás corre modelos de optimización, con función objetivo y restricción, etcétera, ¿ya? Y lo soluciona en un tiempo récord, de tal manera que los autos Tesla, por ejemplo, pueden manejarse solos. Identifican si la luz del semáforo está en verde o está en rojo. Y estos modelos, me refiero a los de los autos Tesla, ya están tomando decisiones. Pueden tomar la decisión de doblar o no en una esquina, de acelerar o no, de frenar o no, de prender las luces o no. Entonces, ya se está cambiando un poco el paradigma que los modelos no toman decisiones, porque esto es un pequeño ejemplo de que los modelos sí ya están tomando decisiones y, y muchas veces son las decisiones óptimas. El tema, ¿por qué los modelos todavía están en el mundo de la teoría y tiene que haber una persona para tomar la decisión? Es porque, por muy avanzados que sean los modelos, nunca va a ser tan avanzado como una persona, ¿ya? Por ahora, por ahora.
no sabemos el futuro, puede que en el futuro sean tan avanzados y mejores que las personas, no lo sabemos. Pero, por ejemplo, un auto Tesla no puede identificar cuando le viene cayendo un poste o cuando se cayó un edificio, ¿ya? Que una persona podría ver y darse cuenta de eso o percibir esos cambios que están sucediendo alrededor y frenar a tiempo, por ejemplo, ¿ya? Entonces sigue siendo necesaria la intervención humana en estos modelos, ¿ya? Yo creo que cada vez menos, pero sí estos modelos por ahora son solamente de apoyos, ¿ya? ¿Preguntas, dudas, chicos? A ver, voy a ver acá, que estoy viendo mi pantalla solamente. Sí, no. No, profe. Ya, gracias, Consuelo. Entonces, por ahora vamos a dejar ahí la clase, ya que no tenía muchas dudas y no participan mucho tampoco. Eh, y también hay muy pocos, no sé si los otros no pudieron conectarse o no, pero compártele la información a sus compañeros que ya las clases van a quedar todas subidas en el LMS y las clases subsiguientes vamos a tenerlas por acá por Teams, ¿vale? Así Vale, que profe. hasta ahí quedamos. Eso. ¿Profe? Chao, Eso profe, que esté muy bien. De casualidad, ¿usted puede ¿Ah? escribir manualmente? No le entendí. Si puede inscribir manualmente al LMS. No le entendí. ¿Qué cosa manualmente? Le escuché manualmente al LMS. Es que lo que pasa es que yo todavía no tengo el ramo en el LMS, como para tener acceso al contenido, la materia. Ah, ya, perfecto. Mira, mándame un correo con tu... yo voy a ver tu correo y lo agrego al LMS. Pero eso igual tiene que pasar por... Tienes que inscribir el ramo igual. Porque yo no puedo inscribirlo en el SAP, pero Profe, sí en el LMS. profe, yo igual tengo el mismo problema que no tengo inscrito el ramo. Está en proceso, eso sí, pero no sé cuándo lo hagan porque ahí, o sea, está como colapsado. Entonces no sé si se va a poder inscribir. ¿Con quién estoy hablando? Yo es con Sofía Caris. O sea, es que está ¿Cómo? con Sofía Caris. Sofía. Sí. Ya, Sofía. Ya, lo mismo para las dos. Mándenme un correo explicándome esa situación y yo las puedo inscribir en el LMS para que tengan acceso a los links y a las diap. Ya, no hay problema. Pero sí, yo no me comprometo al tema de la inscripción porque eso ya no depende de mí. Si a mí no me aparecen después Yo en le el mandé un LMS, correo. Le mandé un ¿sí? correo con copia al jefe de carrera. ¿A Vladimir? Porque él nos dijo que eso sí, esa sería la solución. Ya, ¿a cuál correo me escribió? Al M Agüero, que tenía mi correo caído De y todos igual los correos manera le pasaban. mando otro correo. Es que por eso aquí correo lo escribió porque si lo escribió a mi correo institucional, el correo institucional yo lo tenía malo, quizás no lo vi. No al de la, o sea, no al institucional, al otro, al personal. Al Gmail, ya, entonces lo voy a revisar para inscribirte. Igual, si quieres, me dejas tu correo acá en el chat para agregarte al tiro al LMS. ¿Y cómo que te pasaron el link para entrar acá? Porque yo informé por el LMS del cambio igual. Claro. Profe, yo igual tengo el mismo problema, pero también está en trámites el tema de la inscripción del curso. Ya, escríbame el correo con el correo institucional para yo agregarlo al Teams. A mí no me deja inscribir o sea, escribir en el chat. Me sale como bloqueado. ¿No? ¿No los dejo? Sí, A a ver. mí tampoco me deja escribir en el chat. Los tengo todos bloqueados. Debe ser configuración. Pero ¿por qué Francisca Cancino sí puede escribir? Qué raro. Configuración, opciones de la... Profe, recuerde la grabación, parar la grabación.
Ah, ya. Voy a detener la grabación para... Ya, pero